representante va a ser la... Tiene la palabra, honorable congresista. Gracias, señora presidenta, señora honorable mesa directiva, honorables representantes de la Cámara, honorables senadores. Nos ha correspondido el análisis jurisprudencial de la sentencia C327 del 2016, que hace referencia a la existencia legal de las personas. Están los honorables senadores Pablo Andrea Delgado, Hernando Arenas, Roger Hildebrando Arenas, Rodrigo Jiménez, con fecha 10 de octubre del 2018, curso 1A nocturno. Entonces, comenzamos con el compañero senador Fernando Arenas. Gracias, honorable senador, mesa directiva. Iniciamos con la identificación y el análisis de la sentencia 327 de 2016, la cual tiene una fecha del 22 de junio del 2016. El magistrado ponente, la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, aclara en el voto la doctora María Victoria Calle Correa, el doctor Jorge Ignacio Petel Sajub, el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y salvo el voto Luis Guillermo Guerrero Pérez. Continúa el compañero senador Roger Hildebrando Arenas. Buenas noches. Referente al tema, me permito explicarles la norma controlada. Está estipulada en el Código Civil, en el artículo 90, de la existencia legal de las personas, en la cual tenemos conocimientos que la existencia legal de toda persona comienza al nacer. Esto es al separarse totalmente del vientre de su madre. Aclaro que, y ya lo tenemos en conocimiento, lo hemos practicado, que la criatura que muere en el vientre materno se da como nunca existió. Teniendo en cuenta que se lleva a cabo una ficha para el análisis jurisprudencial emitida por la Universidad de Externado, continuamos con la demanda, que son los principales argumentos contenidos precisamente por la solicitud de inexigibilidad del artículo 90, existencia de las personas. Los ciudadanos señalan que la parte acusada, al establecer que la existencia legal de toda persona principia al nacer, desconoce la forma directa del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en la cual hace parte del bloque constitucional y Colombia hace parte de ese tratado. A su vez indican que la parte demandada permite que sea tratada la persona humana como objeto, ya que la vida no inicia en la concepción, reiterando así la dignidad de todo humano concebido. Igualmente, plantean que si bien la Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la vida se garantiza desde el nacimiento, su análisis no surtió control de convencionalidad y no tuvo en cuenta los tratados de derechos humanos. Los demandantes también señalan que las generaciones futuras son aquellas personas que existían y deberían beneficiarse de los derechos de tercera generación. A su vez afirman el reconocimiento de la persona se da desde la especie y por eso tiene el derecho a la vida, y como el cigoto es parte de la especie humana, plantean que es persona y goza de esta protección. De acuerdo con lo anterior, el argumento central de la demanda se dirige a concluir que la existencia de la vida y la existencia de la persona legal deberían ser equiparables, pues su diferenciación viola el artículo 4.1 firmado en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual protege la vida desde la concepción y por lo tanto el bloque de constitucionalidad por la vía del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia se solicita sea declarado inexequible. Continúa el compañero, el senador, yo mismo. Problema jurídico.
que denuncia la Corte. El problema jurídico que la Corte debe abordar es si a la luz del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica es inexequible al artículo 90 del Código Civil cuando establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer. Ahora sí continúa el senador Roger Arenas. Normas jurídicas relevantes. En el siguiente punto explicamos las normas jurídicas relevantes para resolver el caso. Una de ellas es la sentencia constitucional 355 de 2006 que pondera la protección del derecho a la vida y la vida como el valor que establece que si bien el Estado debe adoptar medidas para cumplir con el deber de protección de la vida. Disculpe, honorable senador, para solicitar una moción de orden, honorable presidente. Continúe. Gracias. Esto no significa que estén justificadas todas las que le dicten con dicha finalidad, porque a pesar de su relevancia constitucional, la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales. La segunda es la sentencia constitucional 133 de 1994, que señaló que no es necesaria la determinación de la existencia legal de la persona para que se dé una protección al que está por nacer y afirma que la anterior sentencia muestra claramente que no existe contradicción alguna entre el momento en el que el legislador ha dispuesto la representación legal de las personas. Solicito muy amablemente al señor senador una moción de orden. Disculpe, señora presidenta, para rogarle a la sala, por favor, que tomen silencio para que el honorable senador pueda continuar. Muchas gracias. Adelante, senador. Gracias. Entonces continuamos. La anterior sentencia muestra claramente que no existe contradicción alguna entre el momento en el que el legislador ha dispuesto la representación legal de las personas y la protección del derecho a la vida del Naxisturius. Además, la Corte reconoce la obligación del Estado de proteger la vida del Naxisturius desde el momento de la concepción. Hay una tercera sentencia constitucional 013 de 1997, la cual reitera la protección de la vida para concluir la jurisprudencia constitucional. Ha sido consistente en afirmar que la existencia legal de la persona en el momento del nacimiento no desconoce en ninguna manera. Disculpe, honorable senador, honorable presidenta, mesa directiva, para solicitarle al honorable senador que únicamente mencione las sentencias, ya que no nos queda sino un minuto y todavía no vamos ni en la mitad de la ponencia. A orden, por favor. Les pido disculpas, pero pensé que era más complementado, perdón. En la tercera pues, sentencia constitucional 013 de 1997, hay una de la Constitución Política Colombiana, artículo 11, Convención Americana de Derecho Humanitario, artículo 4.1, y la sentencia unificada 712 de 2013. Con esto, esta fue la jurisprudencia que se relacionó para declarar, para sentenciar. Por favor, continúe con la decisión de la Corte. La decisión fue de declarar exequible la excepción principal al nacer, contenida en el artículo 90 del Código Civil, por el cargo analizado en esta providencia. O sea que la aprueban por la situación que está plasmada en el código, en el artículo 90 del Código Civil. Antes de ello. Gracias, honorable presidenta. Continúa la honorable senadora con la entrega con el problema jurídico que realmente resuelve la Corte. Los artículos 90, 91 y 93 demandados violamos artículos
11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución, al no reconocerse la existencia legal de las personas, comienza con la concepción y no con el nacimiento. Según ellos, la Constitución consagra expresamente el principio de que la existencia legal de la persona comienza en el momento de la concepción. Nos informan que ya el tiempo se nos acabó, solicitamos muy respetuosamente a la mesa directiva nos otorguen al menos un minuto para tratar de explicar sobre el ratio decidendi y el OITERDA. Concedido, la ratio decidendi es fundamental. El ratio decidendi efectivamente es la razón de la decisión que toma la Corte, sus argumentos para poder dar una sentencia con respecto a la demanda de inexequibilidad del artículo 90 y el artículo del Código Civil y el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro del ratio decidendi, efectivamente, como lo manifestó el senador Roger Arenas, se establecen unas sentencias que ya habían sido, disculpen la redundancia, habían sido sentenciadas ya con respecto a todo el tema relacionado con el derecho a nacer, el derecho a la vida, la protección del no nacido. Dentro de sus primeros términos que establece la Corte en el ratio decidendi, establece que la Corte en su sentencia 599 de 1995 examinó la constitucionalidad del artículo 90 del Código Civil, el cual lo declaró exequible. Igualmente, revisan que el nacimiento no vulnera el derecho a la vida, el no nacido no vulnera el derecho a la vida por el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que la Corte Constitucional establece en sus sentencias previas que una cosa es el derecho a la vida al nacer como persona y otra muy diferente es la concepción, que efectivamente la Corte Constitucional da todos los argumentos y todas las solicitudes para darle la protección desde el momento de la concepción, pero que muy diferente es ya la persona como tal, que es cuando nace y se separa totalmente de la madre, cuando rompen el cordón umbilical y da su primer respiro. Efectivamente declara, como ya lo manifestó el senador Roger Arenas, la decisión de la Corte es declarar exequible el artículo 90, ya que el artículo 90 como tal establece la existencia legal de las personas y no tiene nada que ver con la protección del no nacido, que es efectivamente protegido por el Estado colombiano. El obiter dicta, que son los dichos de paso que utiliza la Corte en esta sentencia, pero que no son tenidos en cuenta para la decisión, son aquellos argumentos efectivamente que tiene la Corte para establecer diferencias de la decisión. No son importantes, pero los podemos, si quiere los leo para no quitar mucho tiempo. Mencionar a su criterio unos que parezca más razonable. Correcto. Se establece que precisamente advertir que la jurisprudencia constitucional ya ha acudido a esta decisión como criterio relevante de interpretación de derechos fundamentados en la sentencia de tutela T-274 del 2015, donde se estudió los accionantes quienes consideraban que les habían vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a las relaciones sexuales y reproductivos y a la vida privada y familiar. Ese es un dicho de paso que no tiene nada que ver con la existencia de las personas. Aparentemente la sentencia 355, que aunque es tenida en cuenta para la decisión de la Corte en el ratio decidendi, también hay uno de los apartes donde establece... Para solicitar nuevamente a la sala nos colabore con el silencio, para que el senador pueda concluir con la intervención. Gracias, senador. Donde establece la distinción del nivel de protección que el Estado debe darle al valor de la vida, que tampoco tiene nada que ver con la decisión tomada y con la demanda de inexequibilidad de las solicitadas. Ya vienen las intervenciones de las diferentes intervenciones institucionales. Me solicito a la honorable senadora Paula Andrea únicamente nombrar qué entidades dieron estas intervenciones con respecto a la demanda. Procuraduría General de la Nación, CNF, Ministerio de Justicia de Derecho.
Terminamos ya con la aclaración de voto y los salvamentos de voto, ya como se mencionó al inicio, la aclaración de voto, sencillamente la magistrada María Victoria Calle Correa manifiesta una aclaración de voto relativa a la aplicación por parte de la Corte Constitucional del control de convencionalidad en materia de derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano. Y ya como salvamento de voto, sencillamente los 3 magistrados que hacen salvamento de voto manifiestan que ese salvamento de voto lo hacen porque ya es cosa juzgada y por eso se apartan de la decisión. Ese es todo el tema. Ya falta ya el comentario final, que es el análisis que se hace, que le corresponde al honorable senador Hernández. Gracias, honorable senador. Los comentarios del análisis jurídico. Entonces, la interpretación literal y sistemática del artículo 90 del Código Civil indica que la existencia legal de la persona es la que establece el momento en el que se vuelve sujeto de derechos. Esto es relevante, puesto que solo cuando la persona es sujeto de derechos se puede hablar de la titularidad de los derechos fundamentales, lo cual incluye el derecho a la vida. Esta diferencia no implica que no exista una protección del que está por nacer, solo que dicha protección es diferente, pues parte de la protección del valor de la vida, más no la titularidad de un derecho. A su vez, es importante precisar que la norma no se refiere a la existencia de la vida, sino a la existencia legal de la persona. Doctores, la mesa directiva y las correspondientes secretarías estamos considerando que ha sido regiamente expuesta esta sentencia. Ustedes la van a conocer más a profundidad cuando ven civil personas, pero ya les queda aquí una semilla con que el nacido respire un instante siquiera, dice el Código Civil, y ya en el año 95 ya se había analizado ese artículo exequible, y aquí pues se volvió a reinserir sobre el asunto. El nascituro, que es el no nacido, vale, es el que respira un instante siquiera. Un instante siquiera, eso se lo van a explicar en civil cómo se prueba. Con el pulmón, en el agua, si se queda al fondo, si flota, todo eso se lo va a decir el profesor de Derecho Civil. O hacen este trabajo, lo pueden aprovechar nuevamente cuando les toque esta materia y ya van a estar ustedes más tranquilos. La verdad, ciertamente hicieron un buen trabajo porque explicaron el obiter dicta, ratio decidendi. Ya a ustedes les queda idea qué es ratio decidendi, la razón de la decisión, el argumento. Les queda muy claro cuáles fueron las decisiones, hasta comentarios, salvamento de votos. Claro, es entendible, los magistrados hicieron una zaparta porque ya en tiempos atrás se había decidido sobre ese asunto, exactamente el artículo 90 del Código Civil, que ustedes lo van a ver. La verdad, estamos bastante satisfechos con esta regia ponencia de parte de los congresistas Pablo Hernández Rodrigo y el doctor Roque. Felicitaciones. Pueden tomar sus respectivas posiciones. Señora Presidenta, de todas maneras vamos a dejarle la evidencia notarial, escritural, y a su correo o al correo institucional enviaremos para que sea colgado en la página de la materia. Con el mayor gusto, saliéndonos del contexto, todos los grupos me pueden enviar al correo que yo les di